la segunda mesa de esta actividad. Tenemos con nosotros en este momento a nuestra querida Esperanza Pérez de Pla. Ella dirige a Merpi, Edith, las crió y además las ha dirigido y trabaja en ellas, y también en la PM. Practicar del psicoanálisis desde hace muchísimos años, con clínica de niños. Y ahora ya anda integrada también a la misma de Griselda, sí, a la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México. Sí, estamos inaugurando en este evento a la sociedad. También tenemos con nosotros a Elena Maldonado Gotti. Ella es de l'École, es miembro de l'École y practica el psicoanálisis. Tenemos también a Alfredo Flores, un gran amigo y colega, que dirige y que fundó y dirige actualmente el grupo de Metonímia. Y yo, que ya no tengo que decirles más, María Alejandra de la Garza del CPM, practicante del psicoanálisis también. En esta ocasión sí voy a participar, además de moderar la mesa, y vamos a empezar con Esperanza Pla, con la intervención de Esperanza Pla. Gracias. Bueno, ya se casi lo voy a sacar porque si no. Bueno, buenas tardes. Yo para empezar quería felicitar y agradecer al Círculo Psicoanalítico Mexicano por estos 40 años y agradecer la invitación en particular que me han hecho Katia y Alejandra. Entonces, ahora les voy a decir un poquito. Yo llegué un poco tarde la hora anterior porque cuando voy a salir de mi casa, por supuesto, Coyoacán, no muy cerca de acá, pero realmente es cerca, coches sin freno. Entonces, no estuvo tan fácil y terminé llegando un poco tarde. Lo cual lamento mucho porque creo que va a haber continuidad entre las mesas y todos tenemos que discutir en el tema que me aclaró lo que decía Alejandra, de que a ella le preocupa la sensación de que hay algo como de carencia en relación con el análisis de los analistas con las que ella encuentra y tiene que ver, etc. Como algo pasa con el análisis de los analistas. Creo que esto es importante. Es importante porque corresponde a una preocupación de todos los grupos, de todas las escuelas, de todo el tema del psicoanálisis. Y yo me preguntaba, y así empecé a pensar este trabajo que no es largo, pero que implica que yo me haya animado a pensar el tema de cómo se inicia alguien en el psicoanálisis y cómo ello influye en su etapa de ser ya analista, y que corresponde a pensar en ese otro fenómeno que uno encuentra en el psicoanálisis, que se usaba hace un tiempo, había mucho más trabajo sobre el tema, porque es el tema de las filiaciones. Las filiaciones se pueden pensar desde las escuelas, desde los grupos, o se puede pensar desde quienes analizan a quién. Y esto es el pensamiento que en alguna época se usaba mucho y que me parece que es interesante, porque ¿qué transmitimos cuando hacemos psicoanálisis? Ya como en mi caso, cuando llevo tantos años de ser analista y estoy analizando a futuros analistas o analistas ya recibidos que llegan al reanálisis. Es una pregunta que quiero plantearlas para todos, pero yo me voy a dedicar a contar algo personal. Yo digo que esto puede parecer como algo, como una cierta exhibición de una etapa, pero es una etapa tan
alejada, tan alejada, que es algo muy importante, porque estaba yo calculando que hace sus buenos 40 y pico de años que esto que les voy a contar ocurrió. Entonces, también me quería recordar, antes de empezar con este tema, cómo para mí llegar a la Ciudad de México, por si algunos no conocen mi trayectoria, yo nací en Uruguay, Montevideo, Uruguay, y estuve allá, hice la formación completa. Llegué yo ya siendo psicoanalista a México, reciente psicoanalista, pero ya era alguien que había terminado una formación y tenía sus buenos años de análisis. Y cuando llegamos, me parece bien importante cómo el círculo psicoanalítico, aquel rinconcito que no me podía acordar cómo se llamaba la calle, Huatusco. Me salía Huatulco y entonces ya no es. Pero entonces en aquel rinconcito estaba Armando Suárez y su grupo, y con Mimi Lang y los García Reynoso, allá nos íbamos a hablar con psicoanalistas cuando recién llegamos a México. Así que yo quiero mucho al grupo de nuestro invitante de hoy, el Círculo Psicoanalítico. Llevada tal vez por dicho contexto memorioso y nostálgico, pero sobre todo porque la considero fundamental, me asaltó esa pregunta sobre los inicios del camino en el análisis de los analistas, que creo queda grabado en nuestro estilo y que con frecuencia influye de algún modo en la elección vocacional y en la relación con la posición como analista. Y me armé de valor, porque me sentí convidada por este tema, a contarles cómo emprendí el camino que me convirtió en analista y algunas reflexiones de cómo eso creo que puede tener que ver con el estilo de uno. Son escenas de mi vida que recuerdo en su mayor parte con enorme claridad y emoción, y en partes muy borrosamente, porque no solo por el tiempo, sino por las emociones. Yo creo que algunas no quedaron claras nunca. Muy emocionada bajé del ómnibus, voy a hablar en uruguayo, bajé del ómnibus en la esquina de Boulevard España, tal como me habían explicado, y abrí mi paraguas. Lloviznaba bastante fuerte y tuve que recorrer algunos metros saltando los charcos, intentando no mojarme los pies y evitar que se me estropearan los zapatos recién estrenados. Era un barrio bastante elegante de Montevideo, no lejos del mar y de mi reciente domicilio, compartido con mi también reciente esposo Juan Carlos Pla. El hall del edificio era un poco oscuro y el ascensor antiguo, ruidoso, con puertas que se cerraban manualmente. Ya eran las 4 menos 5, el tiempo justo para llegar puntual a la cita. Vivía yo una buena época, tenía unos recién estrenados 27 años, me parecía todo hermoso, ideales para vivir intensamente, para experimentar nuevas emociones, y entre ellas parecía que entre esas emociones estaba analizarse. Eso es lo que yo creía, pero les voy a contar lo que pasó. Cuando toqué el timbre me puse un tanto nerviosa, pero también me sentía muy privilegiada, muy, como se dice por allá, muy campeona por tener aquella cita para analizarme con el mismísimo Rodolfo Agorio. Rodolfo Agorio era uno de los fundadores de la APU, de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya. Primera había sido autodidacta con un grupo de pioneros que estudiaban Freud por su cuenta y trabajaban como podían, supervisándose entre ellos, hasta que consiguieron que Willy y Madé Barallé aceptaran mudar su residencia de Buenos Aires a Montevideo para ser los analistas didactas de un nuevo grupo de la IPA. Efectivamente así lo fue, estuvieron unos 10 o un poco más de años allí y se fundó la Asociación Psicoanalítica Uruguaya. Rodolfo Agorio había sido de los que leían Freud por su cuenta y tomaba pacientes. Así que cuando vamos a formar la asociación, él se convirtió, de haber sido analista de algunos de ellos, un analista como se podía, estamos hablando de hace muchos años,
antes de los años, en la época anterior a la guerra y la guerra, ¿no? También en esa época, ellos se volvieron todos pares. Era una persona particularmente, yo diría, modesta, aunque todos lo respetaban muchísimo, porque verdaderamente era un gran conocedor tanto del psicoanálisis como de la literatura y de muchas más cosas. Gregorio era un hombre maduro, de la edad de mi padre, calmado, receptivo, de voz suave, que abrió la puerta y me estrechó la mano mirándome a los ojos. Yo pensé, seguro es mío, pensé de tanto leer, porque estaba todo lleno de libros, todos, en su lugar y en el piso y en todas partes. No me resultaba difícil contarle los razonables motivos que me llevaban a analizarme. Soy médica, le dije, y estoy iniciando mi especialidad en psiquiatría. Sé que analizarme será muy conveniente para acercarme a los pacientes con mayor conocimiento. Así me lo había explicado yo. Me parecía muy interesado, no parecía muy interesado de lo que yo le decía. ¿Alguna otra razón? Me dijo, no, solo quiero ser mejor psiquiatra y entender bien, trabajar mejor. ¿Tienes experiencias analíticas previas? No. Lecturas psicoanalíticas muy pocas. Más adelante voy a tener muchas, no sin duda. Me había pasado estudiando medicina y psiquiatría. Entonces, algo parecía dividirse entre nosotros y me atreví a decirle, tengo interés que usted sea mi analista. Carlos, mi marido, que lo había presentado una vez, me recomendó que viniera con usted, si es que tiene horas libres. Me sorprendí mucho al oírle decir, sí, tengo tiempo, probemos, recuéstese. La única que conozco que le pasó, que la acostaron en su primera cita. Entonces le sigo contando. Yo me dio miedo. El imán de piel negra estaba junto a nosotros. Sentí que era una invitación muy seria, muy rigurosa de dejarme ir en la nueva experiencia. Lentamente me acosté y ya no percibí más el consultorio. No veía nada más que mi cuerpo, o sea, mirando acostada, miraba así, mi cuerpo, ya no miraba ni para el techo ni para nada, o sea, me metí muy en mí misma y mi respiración cada vez más agitada, hasta que fueron sollozos y allá, en el extremo, veía mis pies con mis zapatos nuevos. Y sabía que Gregorio esperaba y me escuchaba. Minutos después pude hablar y decirle, me acordé de mi madre llorando mucho. Había muerto su hermana mayor que la protegía y a su lado yo también lloraba. Tenía 15 años y no sabía cómo ayudarla a ella y a mí misma. Era cierto que la presencia de aquella tía María también a mí me cobijaba. Ahora estaba en el diván como si tuviera 15 años y también tenía los 27. Y ahora lo estoy viviendo con ustedes para recuperar esto que era lo conocido y lo desconocido y para contárselos hoy. No recuerdo muchas más cosas de esa primera vez. No sé cómo me dijo del encuadre ni de los horarios, no recuerdo nada de eso. Tampoco creo que Gregorio formulara, porque allá en Uruguay, creo que en Argentina es lo mismo, la gente, si no soy muy personal, no le dices por el nombre, y en esa época menos, se decía por el apellido, ¿verdad? Entonces yo, Rodolfo en la vida le dije. Entonces era Gregorio, ¿no? Entonces, tampoco recuerdo que formulara la regla fundamental. Son esas cosas de que uno sabe naturalmente si se deja ir, y solo me dijo, probemos, recuéstese, y hablé mucho. O sea, que parece que si uno se deja ir, ahí está la regla fundamental.
Recorrí el camino hacia la puerta ya de salida, sin ver nada a mi alrededor, ni siquiera las bretonas del cuadro de Gauguin, del que después acostumbraba a despedirme cada sesión durante varios años. Solo sé que salí teniendo mi espacio analítico con el doctor Agorio 4 veces por semana y que debía pagar una suma para mí considerable. A ver cómo lo hacía. Caminé calle abajo y poco después volvió la llovizna y percibí que ya no tenía mi paraguas. Lo había dejado en el vestíbulo. Después pude pensar que ese acto sintomático era muy elocuente, que quería decir que había llegado allí para quedarme. Un objeto mío había permanecido en ese consultorio, algo había cambiado en mí y había descubierto un montón de experiencias, de aspectos de la historia y del funcionamiento de mi psiquismo que fui desplegando durante años en mi análisis con él. Y tal vez por eso sigo siendo analista. También en otros 2 divanes, uno de ellos mucho después y otro en México, seguí trabajando. Lo central es que había descubierto el inconsciente y sus efectos. Yo tengo la impresión de que hay gente que se analiza y no descubre el inconsciente. Realmente lo pienso, que ese es uno de los problemas. Una vivencia que te captura y no te suelta, así decía Gustavo, y es conveniente cada tanto reavivarla. Como se reviva, allí lo vimos hace un rato, todos estos aspectos, que si el reanálisis, que si la práctica misma, el autoanálisis, y yo creo que tiene que ver con lo enraizado que está la actitud psicoanalítica en nosotros, y creo que por allí viene lo que quería contarles. Repensar esa primera sesión me ha permitido ver cómo el paraguas tiene varios sentidos. Repite a mis defensas intelectuales en que me amparé al llegar y que actuaron muy brevemente en la sesión como tarjeta de presentación, pero que fueron olvidadas enseguida. Defensas que dejé como en custodia en poder del analista, no abandonadas y perdidas, sino recuperables. En los hechos cayeron estrepitosamente, dejándome desnuda, sin envolturas, recostada en el diván, todas estas defensas, llorando intensamente, reviviendo duelos, creencias y mis debilidades, y la necesidad de ayudar a mis seres queridos sufrientes, pero incapaz de hacerlo. Me reencontré así con razones profundas de analizarme que explicaban mi búsqueda por el lado médico de la psiquiatría, pero que acababa conduciéndome a la más fructífera senda del psicoanálisis. Creo que todo esto es importante para pensar ahora qué es esto del ser analista y del análisis de nuestros candidatos y de la formación de los candidatos. En el momento entonces de tocar este último punto que tal vez dejé al final porque es donde se producen y multiplican las dificultades en nuestra actividad, está el tema del narcisismo. Podemos ver desde esa primera sesión la complejidad de idealizaciones excesivas y de identificaciones narcisistas que se ponen en juego, tal vez en ambos, pero sobre todo en el analizante. Pero también está el narcisismo del analista. No traté de disminuir en mi relato el monto de satisfacción que me producía tener cita con el mismísimo Agorio, que era muy famoso, y ser la campeona que esperaba tener varias veces por semana, todo para mí, a este gran analista. Citar la recomendación de mi marido, que ya me lo había presentado en una reunión social, me parece la evidencia de estas problemáticas en que me movía como parte de mi narcisismo y de mi resistencia. Todo eso era lo que no servía. Creo que el inusual movimiento de recostarme en el diván a mitad de la primera entrevista, que mantuve como un secreto íntimo varios años y que después de averiguar no encontré repetido en el medio uruguayo, nunca encontré a nadie que hubiera pasado algo así, puede interpretarse de varias maneras. Como una distinción de base contratransferencial, o sea, no, yo conozco a muchos analistas, ¿no? Sí, los conozco, analistas de Agorio, a nadie le había pasado, y yo digo, ¿qué pasó? Yo creo que fue mi discurso tan resistencial que lo llevó a tener un acto para ver qué pasaba conmigo y si no me iba a decir muchas gracias a Dios, ¿no? Entonces creo que esto estaba allí en esta actitud.
Este acto, por sus efectos, parece estar más bien del lado, yo creo que no lo hizo así, porque yo también dije, ah, qué valor, me trata especial. Sí, pero después me di cuenta que no, que lo que había pasado es que lo que estaba desencadenado, que se había producido un corte de efecto interpretativo que desencadenó el proceso analítico con una velocidad increíble y que me introdujo en otra dimensión, en otro tiempo. Algo que no he dejado de agradecerle porque contribuyó enormemente a definir mi futuro. No tengo la menor noticia de que Agori estuviera leyendo a Lacan en esa época, pero he pensado muchas veces que es posible que así fuera. Pues porque él era un gran lector y en especial de literatura francesa, psicoanalítica y de todo tipo. Él era un freudiano que con Baranger había aprendido montones de Klein y trabajaba con esas, aparentemente con esas referencias. Yo creo que ahí estuvo algo que muestra la posibilidad de hacer de alguien en una sesión un futuro analista. Es por eso que quería contarles. Y entonces cuando salí de allí, yo lo que tenía era una intensa, había tenido una breve experiencia psicoanalítica de 50 minutos, pero intensísima, y ya sabía firmemente que tenía que analizarme. Como dijo Lacan, solo se analiza, no sé dónde lo dice, pero lo citaba mucho mi marido, en serio, porque son esas frases que uno oye y oye y oye. Y dice, solo se analiza aquel que no puede dejar de hacer. No, yo creo que hay muchas de estas cosas que son esto, transmisión oral. Entonces, voy a decirles entonces qué pasó. Es por eso que hoy quería contar este fragmento, para explicarles que el verdadero análisis del analista no es el llamado didáctico, que probablemente se puede dar intensamente en el inicio, donde además implica una fuerte dimensión terapéutica. El análisis didáctico puede ser vivido como un requisito, que es más fácilmente capturado por las trampas imaginarias antes citadas, porque hablábamos identificaciones excesivas, la situación de idealización, y creo que todo esto de la identificación en particular hasta se puede convertir en la meta del análisis didáctico, que estuvo ya discutiendo y que creo que es parte de lo que es desechable, y que creo que es lo que más bien obtura el conocimiento del inconsciente. Creo que el análisis didáctico puede ser vivido como un requisito entonces y con todas estas trampas, y por eso hay un solo psicoanálisis. El análisis didáctico no lo define como más importante o profundo, implica solamente su ubicación dentro de una formación en el seno de la institución analítica. Otro elemento del trípode. El trípode también le podemos agregar una cuarta pata, que se hablaba Griselda hace un rato, que es la pata de la propia institución, que a veces sí puede ayudar a terciarizar el encuentro entre el analista y el analizando, o sea, ese candidato en formación analítica. Creo que esto requiere una institución muy bien constituida. Yo estoy mirando y yo creo que para que tenga esa función tenemos que poder saber qué diferencia hay entre las trampas del narcisismo y que esa es la meta. Hay que saberlo muy bien. Esas metas que incluyen el poder, que incluyen toda la situación de autoritarismo y de búsqueda muy propositiva de la continuidad entre el analista y sus hijos, las filiaciones que hablaba al principio. Creo que por todo esto entonces, yo termino ya. Lo que importa verdaderamente pasa por la escucha del inconsciente y el develamiento del deseo. Pero
por todo lo que nos aleja de la transferencia imaginaria y nos permita enfrentarnos con cambios en la posición subjetiva. No hay transmisión analítica que pueda omitir generar una nueva vivencia de la dimensión del tiempo y la comprensión de la acción diferida, o sea, de la precura, el astral, el presente. Al contrario de lo que se cree generalmente, el análisis del analista suele confundirse con la institución analítica y queda marcado por sus frecuentes problemas de verticalidad, autoritarismo e incluso agresividad. El psicoanalista debe ser creativo para evitar los dogmas y poner en dudas las certezas, y la institución toda requiere generar espacios de dudas creativas, y esta apertura es imprescindible en el seno mismo de la creación de las nuevas generaciones, en el análisis de los analistas. Yo lo que quiero decir es que tenemos que volver a ese análisis que nos cambia, y para eso tenemos que olvidarnos de las instituciones cuando hacemos análisis de analistas. Gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Elena Maldonado. Gracias. No, gracias a ti, Alejandra. Antes que nada, yo quiero agradecerte la invitación. Me parece un espacio muy importante. Bueno, eso, que quiero agradecerte ante todo la invitación a un espacio como este. Me parece que la forma de convocar fue realmente buena, porque me parece que es una problemática que sin duda merece pues un tiempo de reflexión, y bueno, me parece muy interesante además que seamos de ámbitos tan diversos, con formaciones tan diferentes. Yo voy a hablar, digamos, lo que preparé el día de hoy fue algo en relación a mi posición frente a esa problemática. Quisiera plantear algunas de los problemas que yo veo, los más evidentes, y lo voy a hacer a partir de la trayectoria de Lacan en relación al tema. Es una problemática muy amplia en el mismo Lacan. Creo que eso fue algo que toda la vida lo mantuvo ocupado, y creo que hay diferentes posiciones del mismo Lacan a lo largo de su vida. Y bueno, voy a comenzar con una... Bueno, y otra cosa que quiero decir es que yo soy miembro de la escuela lacaniana de psicoanálisis, pero hablo a título personal. Quiero decir que la escuela alberga una cantidad distinta de posiciones. Entonces, en este tema en específico no hay una homogeneidad al respecto, ¿no? Es más bien un tema difícil y ríspido. Y bueno, voy a comenzar entonces mi trabajo a partir de una cita que leí de Wittgenstein, donde Wittgenstein dice que de todo lo que ha pensado está lo escrito, todo lo que ha escrito y todo lo que no ha escrito. Y dice que lo más importante es todo lo que no ha escrito. Y creo que esa es, para mí, una de las problemáticas más importantes en el psicoanálisis, en la experiencia del análisis y en la llamada formación de analistas. Es decir, que se trata de una experiencia de lenguaje, pero cuando decimos eso, ¿a qué nos referimos, no? A mí no me gusta, a mí no me gusta hablar en términos, como dicen, lacanosos, ¿no? De decir todas estas fórmulas hechas. Creo que hay que digerirlas y hay que hacerlas propias. Pero esta cita realmente me llamó la atención y me pareció importante traerla, porque creo que ese es el meollo del asunto. Y otra cita que en realidad se la escuché alguna vez a Luch en uno de sus seminarios, donde decía que la diferencia entre el analizante y el analista es una sesión, ¿no? Nada más. Lo dejo ahí y si quieren después lo discutimos un poquito. Entonces, parte de una premisa básica. La premisa básica para mí es que la experiencia de psicoanálisis es una experiencia fundamentalmente del lenguaje. Y en ese sentido el análisis del analista habría de pensarse también como un movimiento al interior del mismo. Esto suena sencillo, uno lo puede repetir mucho,
pero exactamente qué quiere decir me parece que no es tan fácil dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, la enseñanza de Lacan me parece que se caracteriza por enfatizar esta cuestión. Y ahí, por ejemplo, creo que a diferencia de Freud, que sí podemos ubicar muy bien que hay una obra freudiana, ¿no? En la escritura freudiana, que hay una relación de Freud con la literatura. En cambio, me parece que en Lacan no se puede hablar de una obra lacaniana como tal, ¿no? Lacan no tiene obra, Lacan tiene enseñanza. ¿Pero qué quiere decir cuando Lacan, incluso en los textos estos donde dice mi enseñanza, qué quiere decir cuando dice mi enseñanza? ¿A qué se refiere? Yo creo que también es un tema difícil de plantear, porque lo que sí sé es que no se está refiriendo a una enseñanza en términos pedagógicos. No se trata de un saber que se enseña a modo de una lección para que los demás puedan entenderla y repetirla y luego aplicarla, ¿no? En ese sentido, hace ya tiempo que hemos estado trabajando, por ejemplo, la relación de la ilustración y los efectos de esta en el psicoanálisis, y creo que uno de los efectos más evidentes de la ilustración en el psicoanálisis es la división tan tajante que hay entre teoría y praxis, ¿no? Entonces se piensa que hay que estudiar la teoría para después aplicarla a la práctica, lo cual me parece que es un error garrafal, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia de Freud, Lacan no tiene una obra, pero sí tiene una enseñanza donde la escritura es concebida como desecho. Esto también es muy interesante, ¿no? Porque uno se aproxima a Lacan y generalmente cuando uno toma un texto de Lacan es casi una especie de tortura china, ¿no? Hay que aventar el libro rápidamente, volverlo a recoger, pelearse. Se dice que Lacan tiene un estilo barroco, ¿no? Que es muy intrincado. A mí me parece que es una forma de escritura que él forjó a partir de una experiencia que estaba tratando entonces de dar cuenta de algo de lo cual es imposible dar cuenta realmente, y que entonces los escritos y la escritura queda como eso que queda de la experiencia. Por eso digo que es importante entonces ubicar esta diferencia entre lo oral y lo escrito, ¿no? Lo que sí es cierto es que Lacan todo el tiempo enfatiza la cuestión del estilo, por ejemplo, ¿no? Uno puede pensar que el estilo se refiere a un estilo de escritura o a qué tipo de estilo se refiere. En la escuela, por ejemplo, incluso en la acta de fundación, lo que aparece es la importancia del estilo en términos de un estilo de vida, dicen algunos, ¿no? Y que Lacan entonces estaría hablando de ese tipo de estilo, refiriéndose, por supuesto, a las escuelas griegas, y eso nos llevaría también a toda una serie de problemas sobre si habría un solo estilo de vida planteado desde el psicoanálisis y cuál sería ese, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión de la formación del analista es una cuestión que sin duda tomó muchos años a Lacan y que le planteó muchos problemas, y voy a ubicar únicamente tres momentos. Un momento que es el momento del texto del 56 sobre la situación del psicoanálisis del 56 justamente, ¿no? Donde ahí me parece que la posición de Lacan es una posición muy crítica, donde siempre es crítica, pero vamos, en este momento me parece que está tratando de traer aquellos puntos que a él le parece son problemáticos. Enfatiza la importancia de la transferencia, eso sí, me parece muy claro, ¿no? Y dice, por ejemplo, lo siguiente: para saber lo que sucede con la transferencia hay que saber lo que ocurre en el análisis. Para saber lo que ocurre en el análisis hay que saber de dónde viene la palabra. Para saber lo que es la resistencia hay que saber lo que sirve de pantalla del advenimiento de la palabra. Y no es tal disposición individual, sino una interposición imaginaria que rebasa la individualidad del sujeto en cuanto que estructura su individualización especificada en la realidad dual. Creo que ahí está trayendo el tema de la intersubjetividad, es decir, la idea de que se trata de una experiencia donde hay dos personas, en donde entonces se trata de una relación imaginaria. Creo que está justamente haciendo una crítica a eso. Y luego dice más adelante, porque se trata de no hacer del imaginario otro real. Ese ha sido un problema, ¿no? O sea, cómo se ha generado a partir de un cierto saber un real que ya quedó instaurado como tal.
Y en cambio, dice, se trata más bien de la lógica del significante, ¿no? Se trataría de darle lugar a eso, el significante en sí mismo, sin que nos quedemos cooptados por el contenido de lo que se dice, sino de la forma, tal vez, en lo que se dice. Me parece que esa es básicamente, bueno, una de las cosas que yo extraigo de este texto, que me parece importante señalar. Por supuesto está toda la crítica a las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Y eso está, digamos, contextualizado en ese momento históricamente. Creo que de las críticas más férreas son la crítica sobre cómo hay ciertas cosas que el mismo Freud ya había señalado en Psicología de las Masas y en otros textos, ¿no? Sobre estos efectos de identificación al interior de las instituciones, toda la cuestión de la religiosidad, la identificación con el líder, etcétera, que él está ubicando dentro de las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Entonces creo que el problema que está planteando es un problema que lo lleva a inventarse nuevas cosas, ¿no? Decir, bueno, pues esto no funciona porque precisamente tenemos una forma jerárquica de operar al interior de las instituciones que hace que el análisis didáctico y los didactas estén colocados en la cima de esta pirámide. Y luego entonces me pregunto cuál es la pertinencia del análisis didáctico. Esto incluso ya lo había trabajado Ana Freud, la misma Ana Freud había hecho una crítica sobre los análisis didácticos, diciendo que estos en realidad no servían, porque justamente lo que se promovía era una falsa salida, un falso término del análisis, ¿no? Creo que eso es precisamente lo que él está también viendo, y yo creo que eso, sin duda alguna, es un problema grave, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece que quedan claras en este texto es la importancia del lenguaje, la importancia de ubicar la experiencia analítica como una experiencia de lenguaje, enmarcado en el dispositivo analítico bajo, digamos, en la transferencia, ¿no? Eso después lo va a llevar a trabajar otra serie de cuestiones. Por ejemplo, la noción de símbolo, ¿no? Esa es una cuestión que a mí me parece que sí es un problema, cómo pensar el simbólico en Lacan. No es lo mismo cómo se piensa el símbolo en Jung, por ejemplo, evidentemente, ¿no? Y eso el mismo Lacan lo ubica en la discusión entre Jung y Jones y Freud en relación a la noción de símbolo. En otro texto que se llama Mi enseñanza, Lacan va a trabajar algunas cuestiones en relación a la historia misma del psicoanálisis, ¿no? Y entonces va a decir, bueno, pues es que la historia del psicoanálisis pasa por una historia secreta, ¿no? Y trae un poco a colación la cuestión del círculo famoso de Freud de los miércoles, ¿no? La sesión de los miércoles, etcétera, etcétera. Cómo eso sin duda alguna tiene sus efectos a la fecha. Yo creo que eso es algo también a pensarse. Después, en el 67, en este texto que les decía que se llama Mi enseñanza, enfatiza que su enseñanza finalmente es una enseñanza en relación al lenguaje, de nuevo, ¿no? Es decir, que el hombre nace por el lenguaje, que el lenguaje hace posible que se pueda hablar de una verdad, que la verdad no existe por sí misma, sino que está al interior del mismo lenguaje. Y creo que entonces el punto de nuevo con el que se está enfrentando es, sí, pero entonces, ¿cómo damos cuenta del final de un análisis? Si lo desligamos, digamos, de que el final estaría subyugado bajo estas lógicas burocráticas al interior de una institución, ¿cómo daríamos cuenta de él de otra manera que no fuese esa? Y eso lo lleva al tercer momento del que voy a hablar, que es el momento de la proposición, evidentemente del 67, de la proposición del 17 de noviembre, que por otro lado hay dos versiones. Luego el último texto de Attal habla de una tercera versión de la proposición. Les digo que sin duda esto es un tema bastante álgido al interior de la escuela, en donde Lacan lanza esta frase que todo el mundo retoma, y son de estas cosas que se repiten, ¿no? En donde Lacan dice: el analista no se autoriza más que por sí mismo. Para muchos esta frase
dio pauta para que entonces dijera, bueno, pues entonces no voy a autorizar yo, voy a abrir mi consultorio y ya está, ¿no? Como si se tratara de eso. Evidentemente no se trata de eso, sino que se trata de una autorización por lui-même en francés, ¿no? Que aludiría entonces al otro, ¿no? De todas maneras, eso sigue siendo para mí problemático. Y en este texto, en esta proposición, hay 3 puntos importantes que Lacan ubica, 3 puntos de fuga, dice al final de la proposición. Uno es el mito de Edipo, otro es el padre muerto y otro es el retorno del real. Está aludiendo evidentemente a los 3 registros, ¿no? El mito del Edipo, el imaginario, el padre muerto, el simbólico, el retorno del real, el real. Y creo que justamente esto es lo que está siendo bien difícil. Sí, entonces se trataría de ubicar el fin del análisis como algo extraterritorial, que estaría fuera de los alcances del lenguaje. Esto, insisto, es uno de los problemas más difíciles. Creo que, bueno, algo que mencionaba Esperanza, por ejemplo, en la dimensión del acto, estaría bien también ubicar, ¿no? Mi posición, ya para terminar y decirles qué es lo que yo pienso de todo esto, es que, siguiendo un poco, sobre todo el seminario del acto analítico, yo diría que el análisis del analista es algo que no se puede pensar con una fórmula hecha. Creo que el analista es el resultado de una producción al interior de la experiencia del análisis, que transita desde, transita de esta forma de pensar el saber, que es un poco la herencia de la ilustración, ¿no? O sea, todos pensamos que un especialista es alguien que sabe, y creo que esa es la forma en como Lacan está trabajando la transferencia fundamentalmente, ¿no? Es decir, que el análisis funciona gracias a que yo creo que ese que está ahí sabe más de mí que yo. Evidentemente esto no es así. Transitaría desde ese punto, del lugar en donde se coloca el analista, al punto de la destitución subjetiva, es decir, a la forma, el tránsito que va de ese saber que yo le doy a esa persona o a ese analista supuesto a que ese analista caiga. Insisto que esto nos lleva de nuevo a las frases hechas de la caída del objeto A, pero bueno, me parece que no sirve de mucho hablar así. Creo que se trataría entonces de un acto. Creo que sí, la dimensión del acto es importante, pero creo que es importante ubicar que el análisis funciona en un principio gracias al acto del analista. El analista es el primero, es gracias a que el analista no se resiste al acto, ¿no? Que puede haber análisis, pero es necesario que el analizante entonces haga su propio trabajo, soportado por la transferencia del analista, evidentemente, y por la transferencia en general, digamos, para que pueda llegar a su conclusión. De todas maneras, sin duda, cómo damos cuenta de ese final de análisis es algo que sigue siendo difícil de sostener, y ahí entraríamos en toda la cuestión del pase y demás. Solo para terminar, una de las cosas más problemáticas es cómo Lacan al final acaba diciendo no hay transmisión del psicoanálisis como tal, en realidad, ¿no? Porque la experiencia del análisis es tan atípica que es imposible pensar que puede haber, porque si no caeríamos un poco en lo que mencionaba Esperanza, justamente, ¿no? En esta cuestión de filiación, ¿no? Entonces me inscribo en una filiación y eso me sostiene como analista, pero en realidad creo que eso no es suficiente, ¿no? Bueno, yo aquí lo veo. Bueno, ahora te toca tomar la palabra, Freddy. Sí. Bueno, pues agradecer por supuesto a Alejandra esta invitación y felicitarla no por su arte y su gran posibilidad de convocatoria, porque eso es evidente,
sino por la valentía que ella tiene para reunir diferentes grupos que han tomado el psicoanálisis desde diferentes aristas y con construcciones distintas, las cuales pues es algo complicado porque en muchas ocasiones hay repelencia entre las formas de ver el problema de la práctica analítica y la conceptualización del mismo psicoanálisis, y reunirnos aquí, bueno, pues es verdaderamente valiente de parte de Alejandra. Y bueno, esperamos que esto tenga algún resultado, alguna consecuencia en cuanto a reflexiones al escucharnos desde las diferentes miradas que aquí se pueden ir vertiendo, y creo que sería bueno una práctica continuada al respecto. La sorpresa fue cuando Alejandra me invita a hablar de el análisis del analista, porque ¿cómo hablar del análisis del analista sin que yo me exponga? Y eso era complicado, porque para mí el análisis del analista del que puedo yo hablar pues es del mío, aunque pensé en hablar del análisis de otros, como el de Ferenczi, por ejemplo, o el de alguien, algún paciente por allí que después terminó siendo analista, pero pues sería muy poco ético que venga a hablar de esa experiencia, y lo pongo en ese sentido de que el análisis es una experiencia que por supuesto tiene que ser única. En la mesa pasada hablaron un poco de esta. Alejandra decía cómo tenemos la dificultad de poder reconocer nuestro análisis frente a los otros. Cuando tenemos el lugar, quién sabe por qué alguien nos lo da o nos lo damos, o retomamos el planteamiento de Lacan de que nos podemos designar como analistas. Sin embargo, cuando somos esto o nos sentimos esto de ser analistas, resulta que muy poco damos cuenta de nuestro análisis. Eso sí, a nuestros supervisantes les decimos: ¿te analizas? ¿Con quién te analizas? ¿Cuánto tiempo de análisis tienes? Pero, ¿y nosotros damos cuenta de nuestro análisis? Y por eso me parece que todavía es más atrevimiento el asunto de que Alejandra nos diga, habla de esa experiencia de el análisis del analista, porque al final de cuentas, entonces, de alguna forma nos tenemos que encuadrar aquí, porque si no, yo no podría entonces sino hablar de conceptos o de lo teórico o de lo que Lacan planteó o de lo que dijo Freud en Consejos al Médico o en esa revisión del año 14, donde pudo hablar precisamente de esto de la técnica, entre comillas, y más bien en una respuesta a Ferenczi. Pero como ven, Freud tampoco dio una respuesta ahí. Entonces decidí articular las dos cosas, articular un poco esta experiencia mía con relación a los conceptos en los cuales yo creo, subrayo, creo. Primero, evidentemente para mí es una complicación pensar que un análisis es un asunto de profesionalización. Es decir, me analizo porque quiero ser analista. Creo que eso es una aberración y sin embargo es una práctica muy frecuente. Entonces, tomar un análisis porque quiero ser un analista. Alguna vez alguien llega al consultorio y me pide análisis porque quiere ser un analista. ¿Esa es una demanda? No. Creo que tiene que ver con que uno tiene que sufrir. Tienes que tener un dolor, tienes que tener una queja, algo que no funcione. Cuando yo me enfrento con el psicoanálisis, no me enfrento porque quiera ser analista. Yo vivía en el mundo de la psi, tratando de resolver la vida de los demás, pero la mía tenía una crisis, un conflicto. Digamos que era como
los caminos de la vida no son como yo pensaba. En ese caso, a lo mejor era como, no son como me habían dicho que tenía que ser. Y no me funcionaba exactamente la vida, pero trataba de resolvérsela a los demás. No me preocupaba tanto esa práctica, aunque ya en ese momento sabía que esa práctica no daba. Hubo un contacto con algo, ya conocía algo del psicoanálisis, pero quiero reconocer algo que me permite disparar la búsqueda del análisis. Todos creo que conocen los trabajos de Bruno Bettelheim, aquellos trabajos antiguos con respecto al autismo, y me encuentro con el caso Marcia, una posibilidad de darle la palabra, el reconocimiento de vida a alguien casi muerto. Digo, eso es, ahí hay algo, una posibilidad, algo donde se puede decir quizá lo que no sé. El psicoanálisis, mi experiencia en el análisis, entonces es esa sorpresa que me produce el que todos vamos porque creemos que el otro, como claramente Lacan dice, es necesario para la transferencia que creamos que el otro sabe. El sujeto supuesto al saber. Sí, él debe saber lo que a mí me pasa y me tendrá que decir cómo. Aunque tengamos idea de esos planteamientos teóricos. Sin embargo, ahí es donde aparece eso sorpresivo, eso que desconozco de mí, eso que de repente me devela, me desnuda mis propias perversidades, aquello que me molesta o me incomoda y que entonces me sorprende sabiendo como aquello que construí, armé toda una defensa, una armadura para que yo me representara de otra forma. Evidentemente esto provoca algo que produce por supuesto un saber, retomando lo que Marcela decía en la mesa pasada, digamos, una relación con el inconsciente. Lacan dice que colocarse en el diván es histerizarse, es colocarse en ese lugar donde de alguna manera se produce el saber, un saber que no es del analista, sino que es mía como que juega su propia experiencia, y entonces me relaciono con ese otro que dice Lacan, porque allí tenemos claro que en la relación analítica no son dos, son tres, en esto de que nuestras relaciones con el lenguaje. Para mí era claro, para ese momento, que entonces estaba yo tejido por toda una serie de discursividades, puestas desde las instituciones, desde la familia, desde lo religioso o desde cualquier cosa, las instituciones educativas, etc. Pero ahí estaba entonces constituido desde estas discursividades que a final de cuentas era o me producían el miedo, la angustia, el temor o mis manías. Es enfrentarse entonces a esto cuando hay una posibilidad de que aparezca esto que también Lacan plantea, es decir, un posible deseo de hacer algo. No es posible pensar que yo tendría que tener entonces una serie de análisis, de sesiones de análisis con un analista designado, porque entonces no se produce ese saber. Si el analista es designado, me parece que se perdería toda posibilidad de esa construcción de movimiento y de cambio subjetivo, porque evidentemente respondería a una demanda o institucional o una demanda de ese otro, otro con minúscula, al cual yo tendría que convencer que sí puedo ser analista. Algo
que me parece produce una perversidad en la relación. De manera que aparece una parte donde ese deseo de ser analista no surge de manera tajante ni radical, sino poco a poco. Un número de sesiones particular para que el deseo surja. No, alguien decía, ¿cómo? ¿Tienes 9 años en análisis? ¿Tan mal estabas? Posiblemente sigo estando, pero en fin, el asunto es que ¿cómo se mide eso? ¿Por qué se mide el número de sesiones, las posibilidades de serlo? ¿Quién sabe en qué número de sesión pudiera salir el deseo de ser analista? Pero surge, y decía yo, no radical ni tajante, sino que surge en este vaivén entre coincido con quien me antecede y dice, no se produce exactamente después de una teoría o después de un análisis la posibilidad de la práctica, sino que se produce en esos entretejidos de los cambios de subjetividad. Y uno se encuentra con la duda siempre, ¿estaré funcionando como analista? ¿Haré bien en quedarme callado? ¿Intervine adecuadamente? ¿Dañaré al paciente? Todas esas dudas, esos cuestionamientos que de alguna manera están en esto que nos va llevando a una praxis, por supuesto, sui generis y desconocida, aunque desconocida en el sentido de que no podemos dar cuenta exactamente con la palabra para describir qué es eso. Primero, de lo que hace el psicoanálisis. ¿Qué dificultad nos encontramos los psicoanalistas cuando nos dicen, oye, y dime así, claramente, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué hace el psicoanálisis? Ningún problema, porque es mucha dificultad, igual que ¿qué te hace ser analista? ¿Quién sabe? Hay una dificultad para poder ¿cuánto? De tal manera que hay una dificultad para poderlo definir, pero evidentemente tiene que ver con esto. El psicoanálisis didáctico no es otro más que en el momento en que aparece ese sentimiento, esa sensación de que quiero hacer esa práctica, es decir, tengo el deseo de estar en ese lugar, como podría ser. No se trata de cómo hacer, sino de saber estar. Una paciente que pertenecía al trabajo de grupo que llevamos a cabo en la formación de metonimia, resultaba como interesada en ser psicoanalista. Y bueno, estudiaba, se analizó conmigo varios años, y entonces llegó un momento donde dijo, bueno, intentó hacer algunas sesiones de escucha con algunos pacientes y terminó diciendo, yo no quiero ser analista, yo quiero ser pastelera. Y entonces alguien dijo, oye, entonces no le funciona el análisis. Creo que todo lo contrario. Ahí hay un deseo que surge de ella, incluso en contra de aquello que los otros deseaban de ella, que fuera analista. ¿Cómo somos analistas entonces? Gracias. Bueno, ahora me toca. Bueno, traía una frase de Foucault para empezar. Pero creo que es muy adecuada para terminar. Y para empezar, así como en cuento corto, pues ¿qué les diría? Yo creo que es importante, me decía Alberto Montoya, es el análisis del analista y nadie habla de su análisis. Y nos empieza dando su ejemplo, el ejemplo más bien, Esperanza, ¿no?
Yo voy a hacer una síntesis breve. Yo era comunista, fui del Partido Comunista Mexicano. Por ahí tuve un lapsus un día en un video del Círculo. En vez de decir CPM, dije PCM. Son las mismas siglas. Eso me hizo pensar otras cosas que estoy analizando en diván. Después, lo que vino fue como luego sucede, que estás manejando 3 pelotas por ahí, te aparece una cuarta, y siendo malabarista de 3, te aparece la cuarta, y eso todo se cae, todo se mueve y vas a análisis. Pero en ningún momento quería yo ser analista cuando fui a psicoanálisis. Yo quería resolver un sufrimiento, quería resolver problemas, quería resolver mi neurosis. Y mi gran deseo apasionado, por ahí me decía mi analista, que fue mi analista Dolores Pozo, que también era un apasionamiento militante, ¿no? Surgió mi deseo de ser analista en el diván después de, no sé, 6, 7 años de estar en análisis. Y después seguí en análisis, sigo en análisis. Por eso yo coincido contigo en que quién sabe cómo estaba hace 23 años y sigo en análisis, pero bueno, ahí estoy. Después me sucedió el encuentro con Lacan y tratar de encontrar el final de análisis. O sea, no es gratuito, las preguntas que me hago no son gratuitas. Yo creo que todos hablamos, iba a decir de cómo nos fue en la feria, pero yo creo que eso es para otros casos. Aquí es cómo atravesamos la feria, cómo atravesamos la jugada del psicoanálisis, cómo entramos al psicoanálisis. Eso va marcando pues nuestras preocupaciones. Ahí está en breve mi historia como analizante, y en este momento seguiré hablando como analizante, que es la única forma en que puedo hablar, es la única manera. Y lo que voy a hacer es darle lectura a un texto que me salió ayer y que era, me parece, lo que tenía ganas de transmitirles el día de hoy. No es largo, voy a respetar con mis compañeros el tiempo. En un momento dado, aparte de lo que les dije al principio, pensé en grupos, en la necesidad de agruparse como psicoanalistas. Esta necesidad me apareció cuando con unos aún queridos amigos fui a Nueva York a un encuentro de convergencia. En este encuentro de convergencia me llamó la atención que estaban reunidos la mayoría lacanianos, pero también freudianos, y todos reunidos porque frente a un enemigo común que era el Estado neoliberal y la necesidad de reunirse como psicoanalistas para evitar la certificación, para evitar la imposición del discurso universitario y del Estado al interior de la práctica analítica. Y se me hizo excelente que pudieran hablar de su experiencia, excelente que se pudieran escuchar. Esto no se trata de convergencia es otra cosa, tiene otra historia, pero digamos que eso me marcó para pensar ahora cuál es el enemigo. Indudablemente para algunos compañeros o excompañeros del mismo círculo, el Estado neoliberal sigue siendo y es un enemigo fundamental que atenta contra la sobrevivencia y la permanencia del psicoanálisis. A mí me parece que sí es el enemigo, pero depende también del acto de los analistas para que el Estado pueda ganar o no su jugada. No estoy tan clara, entonces, si el enemigo común es el Estado neoliberal. Probablemente sí, y tendremos que jugarnos estrategias y acciones diversas para preservar la marginalidad e independencia del psicoanálisis, como un oficio que es ajeno a cualquier discurso que quiera posicionarse en el lugar de la verdad. Pero antes del Estado neoliberal, que varios de mis compañeros cercanos ponen como el peor opositor, yo pensaría que la sordera, la tendencia al monólogo y a la generación de discursos cerrados endogámicos, reiteraciones sobre los mismos temas, el elevar los textos psicoanalíticos a un nivel de lo sagrado o lo intocado, sea cual sea el autor, empobrece la práctica de la escritura de la experiencia analítica, y en mi opinión es una gran muralla. Ese sí es el enemigo que atraviesa el campo psicoanalítico actual. Lo que es cierto es que los cambios que podemos notar, una cuestión importante es que si estamos aquí reunidos, también lo que estaba pensando ayer, no es gratuito, tiene que ver con un cambio en la conformación del campo psicoanalítico mexicano, ¿no? Ya en conferencias que se han dado en el círculo y han aparecido en YouTube, han ido apareciendo los distintos cambios que se han dado desde los 50, cuando llega Erich Fromm a México, ¿no? Después en los 60, cuando se funda la APM en México, cuando muchos de sus
de los que la conforman, se forman unos en Sudamérica, crean la APM, y cómo se entra en los 60 a un espacio en donde, bueno, Fernando González lo ha trabajado muy bien, hay una conferencia también ahí en el YouTube del Círculo y varios de sus textos, pero aparece en los 60 una configuración del campo psicoanalítico diferente. Nada más lo quiero marcar porque creo que es interesante poderlo observar y después poderlo estudiar y reflexionar más. Si bien en los 60 está por un lado APM y está también el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, que son los freudianos, dos instituciones que me causan mucha curiosidad, que en algún momento quisieron fusionarse y ese intento fracasó. Ahí yo tengo todavía dudas que tendré que investigar después, y ojalá que con Rebeca Aramoni pueda un día ir a la biblioteca del instituto para ver y resolver varias preguntas al respecto. Entonces está por este lado de freudianos, la sociedad psicoanalítica, y luego está AMPAG con toda esta historia de renuncia de su término autodenominación psicoanalítica para entrar a la APM, y en los 70s. Después esto cambia más todavía, aparece el Círculo Psicoanalítico Mexicano, aparece como una contraparte a esta configuración del psicoanálisis en donde se priorizaba la medicina o el ser médico para ser psicoanalista, o en todo caso ser psicólogo pero ser psicoanalista de segunda. ¿Qué sucede cuando el CPM, y estamos haciendo la historia de nuestros orígenes, que no son nada sencillas por lo que han podido ver en los videos, pero qué sucede cuando entra el CPM en el panorama del psicoanálisis en México? Plantea otra idea, plantea más cercano a lo que sería el texto de Freud del análisis profano, plantea ser profanos, es decir, aceptar en nuestras filas, aceptar en la institución a todo aquel que desee ser psicoanalista, sin importar que sea médico, filósofo, físico, contador. Lo único que importa es el deseo de ser analista. Eso es lo que sucede en los 70s. Y también, bueno, están otras experiencias, no me quiero alargar. Después, en los años 80s, el Círculo, como mencionaba Esperanza, recibe a muchos de los que vienen exiliados de Sudamérica. Es un lugar de encuentro para ellos en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Creo que es una de las características que sigue teniendo el Círculo. Y esto también es muestra de esa tradición, yo creo. Pero en los 80s, digamos que lo que aparece en este campo psicoanalítico es el discurso lacaniano. Aparece el discurso lacaniano precisamente saliendo y surgiendo de dos escisiones del círculo psicoanalítico, la que corresponde a Braustein y después la de Pasternak, cuando sale Marcelo Pasternak del círculo psicoanalítico. ¿Para qué se sale? Bueno, se salen y conforman otras instituciones, otros lugares para pensar el psicoanálisis. Se forma la École Lacanienne de Psychanalyse. No voy a hacer el cuento que en alguna ocasión escuché a Pasternak de cómo fue ese encuentro fortuito con Alush, pero digamos que además de lo freudiano y kleiniano hay también en lo lacaniano dos discursos que empiezan a funcionar y a circular, tanto lo lacaniano como también por otro lado lo milleriano. Jacques Alain Miller. Lo que resalta entonces, y después empiezo a pensar, y hemos comentado con algunos compañeros, que en la década de los 90 a principios del año 2000, lo que podemos observar a grosso modo y sin entrar en detalles por no ser el espacio, es una tendencia a que proliferen los grupos psicoanalíticos, las diversas modalidades de formación, en coordenadas que van a dividirse en freudianos, lacanianos, kleinianos y sus diferentes conjunciones, freudo-lacanianos, y esto por no mencionar todo ese otro espacio de prácticas holísticas, New Age, que pueden autonombrarse contraanálisis, terapia cognitivo-conductual, bla, 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 bla. Lo que resalta entonces al inicio de la presente década es una doble, esto es lo que se observa más entre los 90s y los 2000, es como si se hubiera caído la creencia en las instituciones, como que algo de la credibilidad de la institución cae, no solamente a nivel político, a nivel del Estado, sino también a nivel de las instituciones psicoanalíticas. Dejan de tener vigencia, dejan de tener credibilidad. Y entonces, ¿qué es lo que aparece como fenómeno, me parece? Es una
como una constante doble pertenencia. Ya no es suficiente pertenecer a una sola institución psicoanalítica, se está en dos, a veces está en tres, se juega en varios lados, a veces tiene el pie en un lado, pero es necesario también estar en otro lado para poder pensar de otra manera, ¿no? Un ejemplo de esto es el caso mío. Estoy en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, pertenezco ahí, y mi punto de referencia para pensar en psicoanálisis ha sido la forma de lectura que tienen los de Lecol. Podríamos recurrir a diferentes clases de argumentos. En esto de las dobles pertenencias, el de generar mercados cautivos consolidados y tener más pacientes, podría ser, o también razones de poder, aunque sea algo imaginario, para crear transferencialmente un séquito de seguidores de diferentes procedencias. Pero me parece que, siendo lo anterior indudable y presente en muchos casos, lo que impide es abrir otros espacios para pensar. Hay una necesidad de oxigenar, hay una necesidad de pensar desde otros lugares, hay una necesidad de pensar desde fuera del psicoanálisis. Como si en las instituciones se manifestara a tal grado la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, que es necesario pensar el psicoanálisis desde otros lugares. Y ojo, no solo lo psicoanalítico, sino, como acabo de decir, también desde lo social, lo antropológico, lo filosófico, lo histórico. No es casual que volvamos ahora a recurrir desde diferentes espacios en lo psicoanalítico a Michel Foucault, a Barthes, a Ricoeur, a Michel Desserteau, ahora a Zizek y también a Lipovetsky, necesarios a leer. La realidad nos muestra a los psicoanalistas pensando solo desde el psicoanálisis y con un gesto de común omnipotencia, queriendo ser el centro de todo tipo de interpretaciones y aportaciones a otros campos del saber. En vez de dejarnos permear por las preguntas, las críticas, los discursos de otros saberes para poder hacer al estilo y con la enseñanza, por ejemplo, de Michel Foucault, una historia de un análisis de los juegos de verdad, de los juegos de falso y verdadero, a través de los cuales el ser se constituye históricamente como experiencia. En vez de hacer eso, nos encerramos en nuestro propio discurso. Y esta es una pregunta que atraviesa el tema de la mesa de hoy, el análisis del analista, la experiencia del análisis por la que, supuestamente, y habiendo un consenso expedito sobre esta obligatoriedad, todo analista debe pasar y vivir un análisis. Pues el análisis del analista es eso, un viaje, un juego de verdades sucesivas que le permiten acercarse a sí mismo, a la verdad de sí, a su inconsciente, único lugar desde el que el sujeto es. Y es que el psicoanálisis precisamente tendría que poder enfrentarse a temas y problemas que marcan los puntos vulnerables de su práctica. Retomaría acá una frase de Leo Bersani que pone en valor el psicoanálisis como un saber en movimiento. En los puntos de derrumbe de la teoría se encuentra el verdadero psicoanálisis. Es interesante porque se acerca mucho a una frase de Michel Foucault donde habla de la genealogía y dice: en el origen está la caída. En el punto de derrumbe, en ese punto de fractura es donde aparece lo nuevo, donde se aparece la posibilidad de pensar otra cosa. Yo diría, en los puntos vulnerables de la teoría y de la práctica es donde, alcanzando su imposibilidad, podríamos construir un pensamiento y actuar posibles. Tal es pues el objetivo de esta mesa de debate, y creo que de alguna manera hemos empezado a hacerlo: propiciar la escucha respetuosa y el diálogo fructífero del discurso del otro par, del otro que también, ocupando la función del analista, se pregunta y se debate con los límites, los nudos y las resistencias en su escucha. Acá trae algo de lo cual ya hablaron. En el origen, y además ahorita lo voy a retomar, en el origen el psicoanálisis no era obligatorio. Lo que planteaba Freud era el autoanálisis primero, y después decía: todo analista debe analizar sus propios sueños. Y llama mucho la atención que aunque en 1912 Ferenczi es el que redacta el reglamento para la institución psicoanalítica internacional, se me olvidó lo que iba a decir. Resulta muy curioso que es ahí cuando Ferenczi plantea que todo psicoanalista tendría que terminar en análisis. Paralelamente, Freud sigue siendo medio ambivalente en el punto del análisis del psicoanalista, porque dice: el psicoanalista es un ser especial. Ser psicoanalista es como una persona que no está tan neurótica como nosotros.
está por encima de la norma. Bastante equivocada está nuestro querido Freud. Ahora, no hay posibilidad de realizar la función de psicoanalista, 1, sin haber pasado por el diván y atravesado un análisis, y 2, sin el dispositivo analítico y sin paciente, en el devenir de cada sesión donde se va construyendo su propio análisis. Se suele decir, frase que acepto en su congruencia: la formación del analista es el análisis de sus formaciones del inconsciente. Es tan central el análisis del analista que apunta a su formación y a la terminación de su análisis. Si hablamos del análisis del analista, no podemos dejar de hablar del final o terminación del análisis. Temas cuya reflexión siguen inacabadas desde los orígenes del psicoanálisis. De repente, esto tiene que ver con el carácter conjetural que el propio psicoanálisis tiene. Ahora bien, me llaman la atención varios elementos que me gustaría tan solo plantear sobre lo que se ha mencionado y sobre este tema. 1. Si bien se parte del análisis del analista, de su deseo de analizar como fundante de ese camino, enunciado en diván, de repente encontramos en la práctica más preocupación por los procedimientos administrativos y de formación teórica en los lugares de formación de los futuros analistas, descolocándose lo fundamental que es la transferencia. O sea, si se insiste en hablar de análisis didácticos con una temporalidad y con unos requerimientos, estamos partiendo a la mitad lo que sería la esencia fundamental del psicoanálisis, me parece. En este punto, la burocracia, los procedimientos y el deseo de control originario de los candidatos a análisis imperaron a tal grado que en el concepto de análisis didáctico lo único que queda es la didáctica, de repente, ausente de psicoanálisis. A tal grado puede llegarse en este sentido que un paciente estando en análisis y obviamente en transferencia puede ser obligado, impulsado, aconsejado por su institución para dejar ese análisis y entrar en un análisis didáctico, cuando la transferencia está puesta en otro lado. Pero este es un problema que nos hace que pensemos como institución qué es lo que estamos haciendo, porque atenta contra estos espacios analíticos que se construyen. Entonces, manipulando su institución para dejar ese análisis y entrar en análisis didáctico con un analista de la propia institución. ¿Por qué? Se suele arguir que para que la formación no se contradiga con la clínica, es necesario que se analice el sujeto de una institución con analistas de la propia institución. Aquí también está, ¿no?, algo que a cualquiera se nos puede ocurrir, otro mercado cautivo. O sea, todos los que entren conmigo se van a analizar, negocio redondo. Digo, también eso se puede. Pero no voy por ahí, me preocupan otras cosas. Se suele arguir que para que la formación no se contradiga con la clínica, porque así se tiene más control y certeza de que el aspirante esté en análisis con un miembro de la institución. Descrito así un proceso como este, no queda la menor duda que es de lo menos analítico, pues atenta contra el eje fundamental de todo análisis, la transferencia. Aún así, las almas se apaciguan en lo que se considera una ética y por lo menos hay una respuesta institucional que constata que el sujeto estuvo en un proceso didáctico de lo que podría llegar a ser un análisis. Si quieres entrar en esta institución, tienes que escoger a tu analista de esta lista disponible y punto. Varios son los problemas preocupantes desde el punto de vista de la transmisión y desde la ética que se desata. No se trata de transferencia, ni menos de demanda analítica, sino de trámite obligatorio y además con una lista que socava cualquier iniciativa, curiosidad o búsqueda del sujeto que supone querer practicar el psicoanálisis. Eso del lado del potencial paciente y formando de la institución. Del lado del analista, si es miembro de la misma, tiene asegurado un mercado. Acá, de nueva cuenta, queda pendiente el lugar de escucha de la demanda. Ese es el punto. ¿En dónde queda algo que es fundamental, que es la escucha de la demanda? La escucha de la demanda del analista, que ese es un acto ético de todo analista. Se trata de algo instituido, más bien, pues la transferencia se imposta y lo analítico brilla por su ausencia. Se trata de algo instituido que, ligado a las horas de supervisión, asegura al final del camino largo, caro en lo real, en lo imaginario y lo simbólico, la certeza de tener el perfil deseado de analista. De ahí que el sujeto se sienta que ya es analista, solo un pequeño paso para que eso suceda.
Ahora, la cuestión tampoco está tan clara en los otros espacios. Esta es una cuestión que observo que tiene que ver con el análisis didáctico. Esta otra modalidad en la que institucionalmente se abre la posibilidad de que cada quien se analice con el analista que desea, sea o no de la institución. Ese es el ejemplo del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Y no crean que estamos en jauja, tampoco. También tiene sus contradicciones. Ejemplo, en el CPM ha sido una costumbre, efecto de la endogamia de los orígenes, separar transmisión de la función de analizar. Modelo especial de transmisión que transmite esa libertad, incluso se subraya la conveniencia de que alguien se analice con alguien de fuera. Inclusive ni hay listas sobre esos de fuera con los que se pueden analizar. Pero aún así, ¿hay garantías de que todos se analizan? Tiene que ver con el tipo de transmisión. Se acaba de hacer una intervención institucional en el Círculo Psicoanalítico y una de las cuestiones que aparecen es que falta análisis en los formandos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué no hay garantías ni en uno ni en otro modelo? ¿Tiene que ver con el tipo de transmisión? ¿Tiene que ver con la falta de análisis de los que transmiten el análisis? Esa es otra pregunta que habría que analizar. ¿Cómo se posicionan frente al saber? Ahora, después de estar haciendo la reapropiación de nuestra memoria como círculo, hemos llegado a pensar que el que se perciba falta de análisis en los que están en la propuesta de formación puede ser un síntoma de los orígenes, porque no, puede ser la actuación de un síntoma, la política de un síntoma, como suelen decir algunos, ¿no? También en la institución. ¿Y cuáles serían estos orígenes? No solo los de Caruso, o sea, está Caruso, que ya sabemos que se analizó con dos personas, Eison y otro que me cuesta mucho trabajo nombrar el apellido, otro alemán, un poco tiempo. Pero me parece que esto del poco análisis está desde los orígenes del propio psicoanálisis, desde los orígenes de la propia institución psicoanalítica. Porque hay algo insoluble en el análisis del analista que no puede dejar de remitirme a la ausencia de análisis en Freud. O sea, está muy bien que Maud Manoni, Octave Manoni, hace una resignificación de la comunicación epistolar de Freud y de Fliess y dice eso fue similar a un análisis, pero análisis, digo, estamos lejos de pensar, ¿no? Podemos calmar nuestras conciencias diciendo, no, es que por aquí sí había la presencia de un tercero, Ferenczi no, Fliess no sabía que estaba ocupando el lugar del tercero. También está en otros, se me ocurre ahorita, también en Lacan hay poco tiempo de análisis. Lacan se analiza con Lowenstein, pero se analiza muy poco, y por ahí hay términos o ¿cómo se llama? Testimonios tanto del psicoanalista como de Lacan, en donde vemos, caray, que Lacan, a pesar de lo brillante que es su teoría, de lo brillante que es su transmisión oral, y no digamos de Freud, lo que hay en la base es una casi ausencia de análisis, ¿no? Y esta carencia, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que sucede? Que se trata de sustituir con que está bien en la teoría diciendo todo analista se debe analizar. El único y el primero que empieza a decir esto es Ferenczi. Todo analista tendría que terminar su psicoanálisis, que es más la escuela de Budapest que la escuela de Berlín, que ese es otro tema. Lacan, por su parte, tratando de ir, pero esto yo creo que es importante, pienso en Freud, en su texto Análisis Terminable y Análisis Interminable, o en Lacan, proponiendo el pase, y no dejo de reflexionar en que hay una carencia que se significa propositivamente, ¿no? A falta de análisis, hagamos esto: técnica, reglas, análisis didáctico, supervisión que además pueda controlar también los análisis de los que inician. Eso en uno de los campos, ¿no? Análisis terminable, o en Lacan proponiendo el pase. Y no dejo de reflexionar en que hay una carencia que se significa propositivamente. Freud hablando, no solo señalando lo que piensa que son obstáculos para terminar un análisis, lo indominable de la pulsión, la castración y el problema de lo femenino. Lacan, por su parte, tratando de ir más allá y proponiendo un fin de análisis posible en un movimiento de analizante y analista en relación al objeto A, que eso es digno de ser pensado. Ese es, yo creo que un punto, como dicen, la única invención de Lacan tiene que ver con el objeto A, y la reflexión que hace en torno a la clínica y sus implicaciones a la clínica tendríamos que pensar. Y en donde se darían dos operaciones fundamentales que ya mencionaron: la restitución subjetiva por parte del analizante y el de ser
que tiene que ver con la caída por el lado del analista. Operación que como acto se sostiene solo cuando el analista ha tenido antes la experiencia de un análisis terminado. El pase que propone Lacan siempre me ha llamado la atención, como pueden notar, pues en su lógica interna es un dispositivo que indudablemente está hecho a la medida de la escucha psicoanalítica. El passeur da cuenta de su análisis a otros passeurs, que son pares, quienes darán cuenta de su escucha, ¿no?, de ese passeur a otros, pero que son impares, ¿no? El problema de su fracaso en esta reflexión es su puesta en acto en la institución, en la escuela. Es cuando se opera en un grupo donde priva la relación unívoca de poder y de concentración de transferencias, en este caso me parece que en Lacan, ese fue un momento. Después ha habido otras propuestas por parte de L'École que he estado leyendo, también propuestas que no entiendo de parte de Nell, en donde se puede estar repitiendo el pase continuamente y se pueden hacer muchos pases y puedes dar cuenta de tu análisis muchas veces. Es más, hoy podríamos decir que Esperanza hizo un pase, Alfredo también, yo mucho más abreviadamente, en la medida en que das cuenta de que te analizaste, y eso repetido y repetido tampoco lo entiendo mucho. Después se han hecho otras propuestas porque es un reto que nos convoca, la autorización. Esto que decía Elena, de que el psicoanalista se autoriza par lui-même, que tiene que ver con el psicoanálisis, con su propio análisis, como lo señala Lacan en algún momento, es decir, en el propio análisis, en el fin del análisis. O también están nosotros, los pares, frente a los cuales se da cuenta de que algo de la castración atravesó el discurso del paciente y que en el manejo de lo real ha pasado humildemente de la omnipotencia a la imposibilidad. Aún así, ¿qué hacer? ¿Se puede hacer algo? Hay que insistir en innovar los pases, otros pasajes, inventar otros dispositivos que permitan dar cuenta de la experiencia del análisis y que no pase por un papel, un título. ¿Qué hacer para poder transmitir que ser lacaniano, freudiano, kleiniano no te hace psicoanalista? Transformarse en psicoanalista es independiente de la escuela o institución. Un psicoanalista no se forma, hay una transformación del sujeto en psicoanalista y es un acto individual, singular, que se realiza en la soledad. ¿Cómo diferenciar la institución, la actividad de esta institución de la función de psicoanalistas? Las cartas están echadas, el tema no está claro y no lo está porque por más que se hable de esta necesidad ética de estar en análisis para acceder a practicar el psicoanálisis, pocos lo llevan realmente a cabo y alrededor, en las instituciones, en los grupos, entre colegas, vamos sintiendo los vientos de un mar que anuncia, que testifica muy poco análisis entre los mismos analistas. Y cerraría con una frase que me gustó mucho y que creo que puede definir y describir de alguna manera el recorrido que hemos hecho este día de hoy juntos. Es una frase de Michel Foucault en la Historia de la Sexualidad, tomo 2, el uso de los placeres, ¿no? Además que tiene que ver con que ha sido un placer estar con ustedes. Así dice la frase de Foucault: tal es la ironía de los esfuerzos que hacemos para cambiar nuestro modo de ver, para modificar el horizonte de lo que conocemos y para intentar lograr verlo en perspectiva. ¿Condujeron efectivamente a pensar de otro modo? Quizás, cuando mucho, permitieron pensar de otro modo, permitieron pensar de otro modo lo que ya pensábamos y percibir lo que hicimos desde un ángulo distinto y bajo una luz más clara. Creíamos alejarnos y nos encontramos en la vertical de nosotros mismos. El viaje, este viaje, rejuveneció las cosas y envejeció la relación con nosotros mismos. Gracias.